Bien, qué gusto que me hayas invitado, es un honor. De nuevo te pido disculpas por ese ida y vuelta No, pequeño que hemos no, yo tenido no, ahí. yo te lo dije, yo no me tomo nada Ya lo personal, sé, hermano, estoy ya lo abierto sé. a las críticas, no me enojo Ya fácilmente. lo sé, ya lo sé. Además, cuando sé que son de buena fe, ¿viste? Porque uno puede disentir de buena fe y uno puede hacerlo de mala fe. Yo nunca pensé que vos tuvieras mala fe en alguna crítica que podés ¿Cómo haber andas, hecho. Agus? Bien, ¿Bien? mira, ¿Bien, estoy viniendo loco? de la Fundación Faro, me gustaría estar vestido como vos, Sí. pero me tengo que uniformar para algunos acontecimientos, así que vengo de ahí, vengo de ahí. Bájame un poquitito si tenés acá dentro el retorno, debe haber algo que me levanta el retorno, bájamelo, porque viste, yo quiero que las charlas sean absolutamente, son conversaciones, más con Normales. él. Che, Agus, contale a la gente, ¿qué es Faro? La Fundación Faro es una fundación liberal libertaria que tiene menos de un año de Ujú. existencia. Nosotros nos dedicamos a formar a los libertarios en Argentina. Damos para eso cursos de formación, masterclass, seminarios. Estamos también impulsando una sección de políticas públicas. Vamos a anunciar esto el día 4 con Javier Milei en un evento que va a ser muy interesante en la Fundación El Faro. Esto es lunes. el O sea, lunes, exacto. Tenemos distintos tipos de iniciativas en la Fundación de lo que llamamos batalla cultural. Solo un año de existencia y la Fundación está creciendo muy rápido. Tenemos gente que viene a todo. Es impresionante porque más o menos damos una clase, una conferencia por semana y se llena. La de hoy, por ejemplo, para que te des una idea, tiene 800 inscritos. 800 inscritos para comerse una clase de 3 horas y media sobre socialismo del siglo XXI. Bueno, ahora, che, ¿bajaron acá o se sigue escuchando? Sigue habiendo una reverberancia. Bájamelo todo, si se puede, no sé, lo escucho. Escucha, ¿vos sos politólogo? ¿Sos licenciado en filosofía? No, yo soy politólogo, soy Ah, licenciado en ciencia política. ah, Vos sabés que la ciencia política tiene distintas ramas, muchas. Hay gente que sale de la carrera y está especializada en hacer campañas políticas, otros en comunicación política, otros en estudios de opinión pública, por ejemplo. Y hay otros que somos los más raros que nos dedicamos a la teoría política. ah. Entonces, dentro de la teoría política, yo me enamoré de la filosofía política. ¿Y de, qué te- y Eso, qué te- de qué te- de quién te enamoraste en la filosofía política? Y dame un poquito más de retorno a mí, así al menos me tapo yo con mis propios auriculares, déjame, ahí, levantame a mí, ahí está, perfecto. Yo tengo un toque enorme, fui relator de fútbol muchos lo sé. años y eso me mata. ¿De quién te enamoraste en la filosofía Mira, política? primero de Ayn Rand, Sí. una filósofa rusa americana, nacionalizada en los Estados Unidos, huyendo de la Unión Soviética. Ese fue mi primer contacto con la filosofía libertaria, dicho en términos muy amplios. Ella diría objetivista, pero no importa, libertaria. Después di un paso más allá y fui a Hayek. Hayek es el filósofo político, filósofo social de la Escuela Austríaca de Economía. Si bien tiene un Nobel en Economía, para mí lo más potente de Hayek y por lo que yo me enamoré de él son por libros como Los Fundamentos de la ¿Y Libertad. cómo entraste ahí? Llegué a un límite con Rand. Ah, Rand era muy racionalista, sí. era todo tan esquemático que incluso, ¿sabes qué? Te voy a decir algo que a los randianos no les va a gustar nada, pero en algún momento me sentí que me estaba afectando moralmente. Ah. Porque el randianismo o el objetivismo es una cosa muy del egoísmo racional. Es decir, todo tengo que hacer un cálculo de intereses personales, y la verdad es que el hombre Y te no hago una vive solo de pregunta, intereses personales. ¿conecta en algún punto con el utilitarismo? ¿O no tiene? O sea, ¿hay alguna Sí, conexión con Bentham, con alguno o no? mira, Rand se cree muy fundacional, entonces Ah, ella descarta toda la filosofía, al único que rescata es Aristóteles y más o menos a Tomás de ¿y Aquino por qué lo rescata Aristóteles? por su realismo. La Ah, metafísica de Rand es realista, entonces, por ejemplo, su concepción de la verdad, que sé que es sí, un tema que a vos te sí. deslumbra y que lo manejás muy bien, es adecuacionista. Entonces, la idea de una realidad objetiva fuera del sujeto, al cual puede acceder con el intelecto, es la base Vos sabés metafísica de que Rand, por ejemplo. el tema del realismo a mí me interesa muchísimo, sobre todo el realismo aristotélico. Yo soy bastante genealógico con respecto Mm, a la búsqueda de lo que es la verdad, aunque no mm, creo en ella. mm, Yo creo que cuando desalojan a los sofistas de la plaza en Atenas mm, y se entronan ese tríptico que son Sócrates, Platón y Aristóteles, nace el realismo, que luego se llama realismo aristotélico, mm. y después continuado por los escolásticos, sobre todo como en Sí. Santo Tomás, cuando dice, sí, mira, hay un universal que le da realidad, o sea, la idea es una realidad, se puede pensar como una realidad.
El primer gran golpe que para mí se lo da Guillermo de Ockham con, la querella de los universales, sobre todo con la querella de los universales, es el inicio, para mí, es una pequeña referencia, por eso está bueno pelotearlo con vos, de lo que es luego, ¿quién le pone nombre a las cosas? Porque, a ver, por ejemplo, para un escolástico, para un tomista, podría decirte que la manzana es manzana porque el universal de manzana la hace ser manzana. O sea, justamente Aristóteles decía que con su teoría lemórfica las cosas son forma y materia, ¿no? La materia de una manzana es, bueno, sus tejidos, etcétera, y su forma es lo que es la manzaneidad. Pero Guillermo Ockham dice, no, señores, es manzana porque Laje le dijo manzana, Fantino le dijo manzana, Pía le dijo manzana, entonces va de abajo para arriba, no de arriba hacia abajo. Entonces yo estoy más con eso, con ese pensamiento, ¿viste? Entonces, ¿dónde entrona lo Rand, por ejemplo? Bueno, tu escuela? no, Rand es una vuelta a una metafísica realista. Sí. ¿Por qué la mina plantea eso? Porque ella cree que afuera del sujeto hay una realidad que es independiente del sujeto, es decir, es prekantiana incluso. A ver, anda despacio. La mina, Rand, me encanta aprender, yo no la leí nunca. Sostiene que hay una realidad previa al sujeto. Exactamente. Hay una realidad que está por fuera del sujeto, que no depende del sujeto, y el sujeto la puede conocer. Para conocerla dispone de sus sentidos y dispone sobre todo de su razón. Discúlpame, la puede conocer a esa realidad, porque kantianamente hablando, vos podés conocer el fenómeno, pero no la cosa en sí, no el noumeno. Ella tiene una situación o tiene algún tipo de contenido neuménico donde se dice, bueno, hasta esto no, se llega hasta esto, pero más allá de esto no. No. Para ella, la realidad, como para Aristóteles, es accesible por completo, de manera plena, por el sujeto del conocimiento. Entonces, ella es, a ver, su gran enemigo epistemológicamente hablando fue Kant. ¿Por qué? Porque Kant interpone entre la realidad y el sujeto las categorías. Sí. Es decir, el sujeto conoce en la medida en que dispone de fábrica de una serie de categorías que filtran la realidad y le devuelven no el noúmeno, no la cosa en sí, sino que le devuelve el fenómeno. Por eso los fenomenólogos, siguiendo después más adelante, lo que van a decir es, bueno, nos olvidemos de este problema de si puedo acceder a la cosa en sí o el fenómeno, vamos a describir intensivamente, a fondo, las cosas, el fenómeno como se nos presenta, a mí me encanta que podamos tener esta charla, Agus, y nos tenemos que ir enganchando de liana en liana, ahora volvemos, porque abrís 3 ventanas hermosas, y perdón si alguno del otro lado dice, che, ¿de qué están hablando? Pero bueno, vos planteás, traes a Kant y traes a los fenomenólogos, y yo te voy a plantear 2 problemas que hoy, por lo menos yo tengo en comunicación política. Es, ¿cómo nombro las cosas? Kant diría, hay 2 formas de percibir que son puras, tiempo y espacio, y después tenés las categorías por las cuales paso esa percepción y construyo el fenómeno, no el noúmeno, no accedo. Es más, tengo un programa en neuro que se llama La cosa en sí. Pero luego tomé a Husserl para poder entender un poco desde su fenomenología y practicando algo de suspensión de juicio, algo de Pogé, puedo entender algo la realidad. Yo a Javier, a Milei, lo tuve que construir mentalmente. No me entraba en ningún tipo de categoría. O sea, kantianamente hablando, para mí era neuménico. Suspendí mi juicio sobre lo que pensaba que era un hombre de derecha, conservador, aunque tampoco me entraba en esa categoría. Entonces, es interesante, explícamelo vos. ¿Cómo construís vos las categorías políticas? A ver, vos sos quien lleva adelante Faro, etcétera, etcétera. ¿Con qué herramientas filosóficas te manejas, hermano? Mira, Javier Milei es el triunfo de la contrahegemonía. Contrahegemonía. Exactamente. Hay una categoría del pensamiento político muy trabajada por un neomarxista llamado Antonio Gramsci. Sí. Vos recién me preguntabas qué autores me impactaron, especialmente yo te dije primero Rand, después pasé a Hayek, que tiene otra visión distinta, y después empecé a agarrar a los que estaban del otro lado. Es decir, yo no soy una persona de izquierdas. Ah, los agarraste, che. Claro. O sea, fui por para Gramsci. Entenderlos. Para entenderlos, porque a mí me gusta entender cómo piensa el otro, porque si no soy un pelotudo. O sea, si no, yo soy un tipo que está en contra de algo que no ha leído en su vida. ¿Qué te pasó con Gramsci? Yo no tengo ni idea de Gramsci. Fascinación,
Yo me he fascinado con Gramsci, me fasciné con Laclau, como le quieran decir, y me fasciné con Foucault. Entiendo que es Ahora un... vamos a llegar a sí, Foucault. Te sí, traje pero un libro que creo que te gusta y también el pero tuyo, vamos que es el al- de Retorno de los Vivos. Pero dale, entra ahí. vamos por orden. Entonces, yo agarré a Gramsci porque era la época del kirchnerismo y Carta Abierta reivindicaba en cada oportunidad que podía a Gramsci. Carta Abierta, ¿te acordás? Era Sí, el grupo de Ricardo intelectuales Forster y tanto, orgánicos. sí. Exactamente. Sí, Y su luminaria intelectual, no lo digo con ironía, es un gran intelectual, era Ernesto Laclau. Sí. Y su mujer Chantal Mouffe. Gramscianos hasta la médula, solo que le hacen dar a Gramsci un paso más para deconstruir el objetivismo o el materialismo marxista. Ya si después querés entramos en eso. Dale. Entonces, ¿cómo lo deconstruyen? Lo deconstruyen con una categoría que se llama hegemonía. Para Gramsci, la hegemonía era la capacidad de liderazgo cultural que tenía un grupo dominante o un grupo que resistía la dominación. Cuando vos resistís la dominación, en todo caso estás planteando un desafío contrahegemónico. Es tan interesante, déjame agregarte esto y seguir explicándome, me encanta vos que nos des esta mirada. Pues es que la etimología de la palabra hegemonía, en griego antiguo, viene de hegemón. Y hegemón es el que te conduce en una guerra o el que te conduce en un momento complicado. Por ejemplo, en la guerra del Peloponeso, la Liga de Delos tenía su hegemón y la Liga del Peloponeso, que eran los espartanos, tenían su hegemón. Los atenienses su hegemón y los espartanos su hegemón. Y de ahí viene hegemonía. Mirá qué interesante. Seguí porque me haces pensar, hermano. Mirá, no, es que es muy buena la aclaración que haces porque has introducido un aspecto agonal. Es decir, has introducido la idea de una batalla. La batalla cultural. Hermoso lo que decís, porque el término agonal no lo capta nadie. Los griegos pensaban la política agonalmente. Bueno, no te quiero vencer, sino quiero enriquecer lo que vos decís. Y que me enriquezca. Una de mis palabras favoritas es agonística. ¿Me jodés? Claro. A ver, Claro. entra ahí. Y bueno, a ver, lo agonal es lo conflictual. Hay una concepción de la política que a mí me parece nefasta, que es la política como acuerdo, la política como diálogo. Y la para vos es política, agonística, es para mí agonal. es combate. Mirá, che. Para mí la política es combate, es ruptura. Para mí la política, a ver, si hay un acuerdo es porque hubo un conflicto. Si hay una negociación es porque hubo un conflicto. Entonces, vos lo que hacen es habitualmente poner el carro por delante del caballo. No me ocultes el conflicto. Esto es muy Foucault también. No me ocultes el conflicto. La política es conflicto. Y en ese sentido hay un jurista alemán, cuestionado por sus vínculos con el nacionalsocialismo, llamado Carl Schmitt, que tiene un gran libro que se llama El concepto de lo político y tiene una visión totalmente agonal de la política, donde la política es un juego entre amigos y enemigos. No sé si fue bien utilizado o no. Enseñame, Agustín, abrime la cabeza con el tema de Carl Schmitt. ¿Es el de la articulación de amigo-enemigo? Exacto. Carl Schmitt dice lo siguiente. ¿Cómo delimitamos el concepto de lo político? Bueno, ¿cómo delimitamos otros conceptos que refieren a dimensiones de la práctica humana? La moral, por ejemplo. La moral la delimitamos entre la diferencia de lo bueno y lo malo. Cuando referimos al campo de la moral decimos acá está lo bueno, acá está lo malo. Eso lo dice Schmitt. Y te pregunto, Sí. ¿espolvoreada la moral en la política por la separación de la moral de la política de Maquiavelo? Sí. ¿Funciona el concepto de lo moral en política? ¿Hay moralidad en política? Son dos dimensiones que están todavía sujetas, son inescindibles. A ver. Más aún, si nos vamos a Aristóteles, la ética a Nicómaco termina diciendo y ahora entramos por fin al tema en cuestión, porque le sigue la política. Y en Kant, la moral es absolutamente interna, actúa de tal manera que tu acto sea tomado como una ley universal. Exacto, esa es Claro. la modernidad. Exacto, sí. Esa es la modernidad que separa las esferas funcionales de la vida y les pretende autonomía. ¿Vos te Para das mí no son cuenta? autónomas. Vos te das cuenta lo que estamos haciendo, ¿no? Es hermoso esto. Podemos conversar en un sitio tan libre como esto. Tal Qué vez bueno. mucha gente diga, ¿pero de qué están hablando? Pero bueno, de Este esto es un se streaming trata. atípico. Sí, es atípico. Es sí, atípico, pero mira, es donde, a ver, hablando estas cosas sin estar preocupado por el rating. total. Ojalá que la gente se cope, Sí. que deje sus comentarios, que le ponga Sí. me gusta, ojalá. Sí. Pero el placer de la conversación, bueno, la metafísica No, y además de... una cosa, Agus, permite, y se los digo a ustedes del otro lado, permite que a veces... A mí me enganchó la filosofía el no entender, Sí, ¿viste? El sí. quedar afuera y por momentos te enoja y superen eso, decir, ¿pero de qué están hablando? Estos dos flacos están... Bueno, superen eso
y vayan a buscar el concepto. Sí. De pronto, bueno, ¿de qué están hablando? A ver, me hablan de Gramsci, Agustín Laje me está hablando de Ayn Rand, está hablando de Kant. Es difícil entrar, pero bueno, está buenísimo. Seguí, Agus, me Mirá, encanta cómo me lo explicás. Vamos a esto. Hegemonía. Habíamos dicho agonal, habíamos dicho lucha, Sí. conflicto. Para el marxismo clásico, Marx-Lenin, la línea Marx-Lenin, había una lucha eterna desde que el hombre es hombre, que es la lucha de clases. ¿De acuerdo? Las clases se definen como grupos determinados por su relación con los medios de producción. Es decir, la clase es un concepto económico. Yo me configuro como clase obrera por estar desposeído de los medios de producción. Yo me configuro como burgués. Perdón. No, está bien, está bien. Tenía abierto esto. YouTube, está. dale, seguí, dale. Yo me configuro como burgués por ser el dueño de los medios de... Yo me configuro como señor feudal por tener mis vasallos. Yo me configuro como campesino por trabajar en la tierra de otro. Y así en general. Entonces, ¿qué dice el marxismo? Acá hay una lucha entre clases sociales. Esto va a avanzar hasta un momento dado en el que la clase obrera, ya configurada por el mismo sistema capitalista, venza finalmente a los capitalistas, aniquile la propiedad privada y en esa abolición de la propiedad ya no va a haber fundamento económico sobre el cual pueda seguir habiendo divisiones de clases. Esa es una categoría hegeliana Exacto. llamada dialéctica y totalización. Exactamente. Se avanza por saltos dialécticos, por tesis, antítesis o negaciones y totalizaciones, y se supone que la historia avanza. Podamos hablar porque nosotros dos somos Foucaultianos. Sí. Y no, por lo menos yo no considero que la historia sea dialéctica. Bueno, quien se metió en un gran problema por eso fue Gramsci. Porque Gramsci, después de la Revolución Rusa, dada esta lógica interna a la historia, esta lógica dialéctica... Pero discúlpame, ¿vos creés en la dialéctica histórica? No, porque ya está mostrada falsa. O sea, por lo menos tal como el marxismo la planteó, no corre. Porque si el marxismo hubiese sido cierto... la revolución proletaria hubiese sido inevitable. Son leyes históricas. A ver, despacio. Si el marxismo hubiese sido un acierto, la revolución proletaria hubiese sido inevitable. Es un fatalismo. Pero ocurrió. Ocurrió, pero no como fin de la historia. No, es que no hay fin de historia. Pero para el marxismo sí. Para el marxismo, cuando la clase obrera hace su revolución, aniquila la propiedad privada, ya no hay ningún móvil que pueda seguir generando identidades de clase. Pero esa fue la diferencia entre Trotsky y Lenin, básicamente, que Trotsky pedía exportar la revolución porque se superó. A ver, es muy interesante esto, Agus. Entonces, sí. ¿Vos creés que hay un fin de historia? No, de hecho el gran error después vino por derecha, porque cuando cae el muro de Berlín... apareció Fukuyama diciendo el fin de la historia. Ahí está, otro hegeliano. ¿En serio? Claro. Fin de la historia y el último hombre. No leí hegeliano. Eso del último hombre. Claro. Para él, digamos, al final, el error había sido de Marx, no por aplicar esta lógica dialéctica. Cuando cae el muro de Berlín, el tipo dice, se terminó la historia. Triunfó el capitalismo, triunfó listo. Ya no hay más nada que contar aquí. Ya no hay más narrativas sustanciales. Y bueno, ahí va a venir, aparte, agarrándose también de toda una época de los postmodernos, Lyotard, los microrelatos, los pequeños relatos. Pero bueno, ahora, quiero volver a Gramsci un segundo, pues esto es muy importante. Hermano. ¿Qué pasa? Ese fatalismo, esa idea de que es inevitable la revolución porque el sistema económico se mueve de tal manera que genera contradicciones que tienen consecuencias políticas que se pueden volver revoluciones, a Gramsci lo entusiasman mucho y dice, bueno, la revolución en Italia va a ser inevitable, y él era el dirigente del Partido Comunista Italiano. ¿Qué pasa con Gramsci entonces? No llega la revolución obrera, sino que llega el fascismo, y Gramsci termina preso. Entonces, desde la cárcel escribe el grueso de su obra, y Gramsci se empieza a fijar en la cultura, algo que el marxismo en general lo tenía como epifenoménico. ¿Qué significa epifenoménico? Que es una derivación secundaria de la realidad material que está dada por el sistema económico. Vos tenés un sistema económico capitalista que te genera una cultura afín a ese sistema y que se prostituye en virtud de mantener ese sistema en el orden que necesita para funcionar. Esta es una visión mecanicista de la cultura. Gramsci la empieza a deconstruir. Gramsci, a través del concepto de hegemonía, empieza a decir, cuidado, acá hay que apuntar a luchas culturales,
luchas intelectuales, hay que cuestionar la moral vigente. Es el de los... no sé nada de Gramsci, ¿eh? Es el que cita aparatos ideológicos del Estado. Exacto, Althusser. Althusser, claro. Althusser, que fue un francés de la década en los 60-70, escribió. Después se quitó la vida de una manera muy trágica. Tengo entendido que hasta mató a la esposa antes de matarse él. Y estuvo preso, no creo que ni fue preso, creo que fue, lo ayudaron mucho, era un postestructuralista. Exacto. Era un postestructuralista muy ayudado por un grupo entre los cuales estaba Michel Foucault, Jacques Lacan, y había Derrida, exacto, se hicieron cargo de él. Althusser mete aparatos ideológicos del Estado y es una novedad porque recupera a Gramsci cuando Gramsci no era un rockstar, ya había muerto evidentemente, Gramsci murió, si mal no recuerdo, en el 38 más o menos. Y Althusser dice, oigan, vamos a estudiar un poco la cultura, vamos a criticar los aparatos ideológicos del Estado capitalista. Esa es un poco, digamos, la tesis de ese libro de él. Y entonces aparece una novedad, porque los marxistas, insisto, las cuestiones culturales siempre estaban relegadas a un segundo plano. No sé qué te pasa a vos, perdón, Agus. Sí. A mí, Marx... A ver, yo no conozco casi nada de Marx. Por ahí mi tránsito por la filosofía es muy Foucaultiano, muy postestructuralista. Ahora quiero contar qué es el postestructuralismo, porque uno habla de postestructuralismo y no se entiende muy bien de qué habla. Pero si Dios quiere, a fin de año me doctoro en psicoanálisis. A mí el postestructuralismo me llevó al psicoanálisis, sobre todo lacaniano. Pero a mí Marx, lo poco que he leído, a mí me parece atrapante, hermano. Y yo no lo leo en clave política, lo leo en clave filosófica. Es interesante, loco. Mira, vos recién mencionabas a Milei y no sabías dónde situarlo. Sí, después te lo voy a intentar explicar. Si querés podemos debatirlo un poquitito. Dale. Yo creo que con Marx puede haber pasado algo similar, en el sentido de que Marx fue, por un lado, un pensador, es decir, es un tipo que creó ideas, produjo, si querés, ideas originales, el marxismo científico, como, digamos, el socialismo científico, mejor dicho, como él le llamaba, frente al socialismo utópico. Tráeme un cafecito. ¿Quiero un café uno? ¿Estás bien? Tráeme un cafecito más, si se puede. Bueno, dale uno. Sí, dos cafecitos. Dale. Entonces, a ver, Marx fue a mí no me gusta entrar en esas cosas de, bueno, no, Marx, qué horror. Hay que leerlos. Yo de Marx debo decir, ¿qué tengo leído de Marx? Manifiesto Comunista, la ideología alemana, la Sagrada Familia, Capital, te soy sincero, no pude entrar. Es difícil, sí. Es jodido. Sí. O sea, y esto también es muy importante, admitir los propios límites, admitir las propias, como vos dijiste recién, mirá, yo voy por esta línea, conozco de esto. A mí me abrió Marx, por ejemplo, yo tengo subrayado hasta el hartazgo los cursos de la dialéctica sobre el amo y el esclavo de Koyev, de Alexander Koyev, que son tomados de la literatura filosófica de Hegel y que también fueron utilizados en algún punto por Marx. Sí. A ver, no hubiera habido Marx sin Hegel. Y a mí, no sé, a mí es muy fragmentaria mi lectura, ¿viste? Entonces, yo te escucho, ahora me acabas de meter el virus en mi mente de Gramsci. No tengo nada de Gramsci. Voy a llegar y me voy a ir a comprar libros de Gramsci, porque digo, che, interesante conocerlo. Te lo recomiendo mucho porque fue lo que recuperó el kirchnerismo. Y ese es el punto de esta genealogía muy rápida que estoy haciendo. Claro, Gramsci viene de Marx. Metámonos ahí, culturalmente, y después te voy a intentar dar una explicación y vamos a hablar de la batalla cultural, este libro que escribiste. A mí me interesaría explicar o tratar de explicar la llegada de Javier por este libro. El orden del discurso. Para mí, este librito que tiene, no sé cuántas páginas, tiene 70 páginas, que no es ensayo, no es libro, es un discurso, en realidad es el discurso de apertura del Collège de France, cuando Michel Foucault se va de Lovaina y va a impartir clases a... En este libro está todo para mí. 1970. Este libro explica a Milei. Ahora sí, cuando Agus termine, vamos a debatirlo un poquito. Este libro explica a Milei. Este libro explica a Milei. Seguí, Agus, porque entonces, digamos, como para darle un cierre a ese punto, que me parece que la gente está bueno que entienda que atrás de lo que piensa el 99% de la gente hay élites intelectuales. Esto para mí es fundamental.
atrás de lo que piensa el 99% de la gente, hay élites intelectuales. ¿Vos? ¿Todavía es así? Sí. Para mí está roto Sí. eso, che. Para mí, te lo digo, mirá, a ver, te lo discuto. por ejemplo, hoy la gente entiende cada vez más que el Estado es una máquina de agresión sistemática, es una máquina que se define por el uso de la coerción. Bien. Atrás de eso, ¿quién está? Bueno, tenés desde Weber hasta Rothbard. ¿Y quién te lo populariza? Un Milei. Recién hablábamos de Marx y decíamos, es atrapante. Claro que es atrapante porque era un gran escritor y era un tipo que estaba capacitado para escribir El Capital, un libro muy difícil, y estaba capacitado para escribir el Manifiesto Comunista, que estaba pensado para repartir en las fábricas. Claro, yo no te entendía. Cuando vos me decís que detrás de este tipo de nuevos pensamientos hay una élite intelectual, es quien lo piensa, pero el tema es quién lo poliniza. Exacto, Claro, exacto. para mí lo poliniza el celular. Esto. Sí. Se polinizó por esto. El pensamiento se polinizó con esto. Dale, seguí El después te celular, llevo mi pero teoría, ojo sí. también, las universidades, los colegios. No, pero mira, ahí hay un tema, plantémoslo. Mm, Que estemos vos y yo charlando en streaming mm, de esto es porque el discurso libertario mm. entró y pregnó y se hizo Sí. un lugar para ingresar a la discusión. Vos no hubieses tenido lugar Ujú. en un medio de comunicación. No, totalmente, nunca lo tuve. No. Y si no hubiese nacido esto que es streaming, Ujú. vos no, No. y con Javier llegando, no, estarías dando clases, como das clases en España, como das clases en otros lugares. No tenés lugar, tu discurso no hubiese tenido lugar. Quiero llegar ahí. Si querés, dame el cierre No, de esto y lo charlamos. el cierre sí. es muy simple. Hubo toda una generación de intelectuales muy vinculados al Estado, o sea, impulsados por el aparato estatal. Esa es una gran diferencia con los intelectuales libertarios que no estamos impulsados por el aparato estatal. Sin ir más lejos, el otro día hicimos el Derecha Fest en Córdoba y la entrada costaba 35.000 pesos porque había que bancar el auditorio, había que bancar el sonido, las sillas y Vos demás. decís que el kirchnerismo tenía Claro. un aparato intelectual bancado. Bancado, recontra bancado, usaban los recursos de la gente para Ahí eso. no, yo te voy a decir una cosa con Sí. cariño, con afecto. Sí, Agus. sí. No nos metamos ahí porque yo estoy en contra, por ejemplo, que Paca Paca tenga personajes que expliquen otras teorías. Yo soy Eliminémoslo. Sí. Me matás con esto. Eliminémoslo. Ya está. Yo estoy en contra que la gente tenga que financiar cosas que no necesariamente cree. Mírame. Yo estoy de acuerdo con vos. No tiene que salir eso. Eliminémoslo. Agus, porque si no estamos diciendo una cosa, vos y yo, que va en ves que sos genial, loco, porque cualquier otro nos podría correr acá por derecha y nosotros los corremos por izquierda. No, eliminémoslo, exactamente. No puede haber una bajada de línea desde ahí bancada por el Estado. Vos en la Fundación Faro no te banca el Estado. En absoluto. En absoluto. En absoluto. En absoluto, claro. Mira, entonces, ya sí le doy cierre. Acá el asunto fue el kirchnerismo. Empleó lo que ellos mismos llamaron batalla cultural, con lo cual no es que batalla cultural es algo que nosotros inventamos ahora. Nosotros, ¿qué fue lo que dijimos? Che, esta estrategia a estos tipos les dio éxito. ¿Por qué somos tan estúpidos de nosotros siempre hacer las cosas que no dan éxito? Disputemos la cultura, disputemos las narrativas, los enunciados, disputemos el poder en luchas agonales de la palabra. Las batallas culturales son luchas de palabra. Entonces se disputó eso y se empezó a ganar. Javier Milei es el producto de una batalla cultural. Y vos tenés razón. Nada de esto podría estarse diciendo en este momento si no se hubiesen roto barreras de exclusión del discurso. Bueno, ahí nos vamos a meter y vamos a abrir un nuevo lugar. Lo escuché a Agustín y de esto se trata de poder conversarlo con él. Yo trabajaba en Disney. Trabajaba en ESPN, trabajaba en Disney. De pronto llegó un día un PNT que teníamos que contar que Disney había decidido que al menos en todas sus películas hubiese un personaje LGBT+. No, por ahí lo digo mal. No, está bien dicho. Bueno, llegó el PNT, se dio el PNT. Yo llegué a mi casa, yo ya estaba trabajando Foucault, me pongo a investigar. Pasan 6 años de eso y Disney elimina eso. Ahora ya no necesariamente sus películas tienen que tener un personaje LGBT+. Por ejemplo, hasta hace 2 años había una narrativa woke, o woke, no sé cómo llamarlo, que tenía en los 80, época en que estaba Reagan gobernando en Estados Unidos,
El increíble Hulk lo hacía Lou Ferrigno, que era un físico-culturista del mismo gimnasio que Schwarzenegger. Se pintaba de verde y hacía el increíble Hulk. Hasta hace 3 años, Disney sacó She-Hulk, la mujer Hulk. Sí. Durante muchos años, Capitán América y todos los personajes de Marvel eran personajes de un estilo, hasta que vino Capitana Marvel. Eso es discurso. Sí. Ese discurso estaba instalado, ese discurso estaba. En Argentina vos decías algo, por ejemplo, le decías el negro Ibarra, relatando a Boca, y tal vez venía Linadi, venía, ¿cómo se llamaba la piba que estaba en el Linadi? No me acuerdo, Donda. Y tenías un problema. Tenías que decir afro. Yo estoy describiendo algo. Estoy describiendo lo que yo vi y a lo que yo me dedico a estudiar. Este libro, que se llama El orden del discurso, que es el discurso de apertura de las clases de Michel Foucault en el Collège de France, habla de sujetos que toda época tiene un discurso y que todo discurso es un botín de guerra. El discurso no se deja librado. Cualquier discurso es peligroso. Ahora te voy a contar dónde nace el discurso de Javier, o cómo penetra el discurso de Javier, cómo se le escapó al sistema el discurso de Javier. Un discurso fugaz puede ser peligroso, pero no tanto. Aunque también, porque yo salgo ahora a la calle, me van a asaltar y le contesto mal al que me asalta, me mete un tiro en el pecho y me mata. El tema es cuando penetra un discurso y queda para siempre. Viene Javier Milei a Animales Sueltos. Una noche, faltaba un invitado, cae, y había un invitado también economista, que era Ismael Bermúdez, que estaba en las antípodas de Javier, empiezan a discutir, y ese discurso de un Javier que discursaba, que hablaba, penetra. Y después va a otro programa y midió, yo me acuerdo, esa noche Animales Sueltos hacía 3,5 puntos de rating y con Javier a los gritos y viste cómo hacía con las manos, con el discurso de antiestado, se fue a 6 puntos. Lo ven los de Intratables, se lo llevan a Intratables y de 6 puntos casi Intratables se va a 9. Y no se va nunca más el discurso de Javier. Ese discurso no es que entró por Animales Sueltos y por Intratables. Pero ya había un enunciado, vos le llamás batalla cultural, Agus, y debatamos esto, porque a lo que vos le llamás batalla cultural, para mí es nuevos enunciados. Y cierro. ¿Qué es un enunciado para Michel Foucault? Un enunciado para Michel Foucault es algo que no es una narrativa individual, tampoco es una narrativa colectiva, es algo que está, es algo que se produce, es algo que corre, es una idea que una época empieza a tomar y que empieza a ser aceptada. La mano dura, el Estado retirándose. Entonces, por eso dice Michel Foucault en El orden del discurso, y cierro, no todos pueden decir todo, no se puede decir cualquier cosa y no se puede decir cualquier cosa en todo momento. Me pasó a mí en ESPN. Yo quería hablar de filosofía al lado del adoquín de Mariano Clos o del adoquín del Pollo Viñolo, y el equivocado era yo, no ellos. El discurso era el discurso que pregnaba y que estaba ahí, era el discurso de ellos. O sea, había que hablar de fútbol ahí, pero no valía una categoría psicoanalítica para explicar por qué Boca había jugado mal, porque se te reían. Total. Entonces el equivocado era yo. Entonces había sujetos de enunciación de la verdad. Eran Clos y Viñolo en ese lugar. El errado era yo. En política pasaba lo mismo. Milei no era un sujeto de verdad. Nadie lo podía tener en cuenta, Milei. Por eso me sorprende cómo pregnó el discurso de Javier, cómo rompió el discurso de Javier y cómo se le escapó al poder el discurso de Javier. Se le escapó, Agustín, se le escapó. Cuando Javier gana, le va en las PASO, que entra a la final, me llama un domingo a mi casa y me dice, loco, no me dan nota a ningún lado. ¿No me puedes invitar a Neura? Le digo, ¿pero cómo no te dan nota a ningún lado? En ningún lado. Ahí supe que se le había escapado al poder el discurso de Javier y que ese discurso libertario había pregnado. Pero no es que pregnó por Javier, había pregnado abajo ya. Era microscópico, había penetrado en la gente, había un hartazgo en la gente, que estaba ahí, pero nadie lo vio. Entonces, para mí, lo que vos decís, batalla cultural, enriqueceme lo mío, es enunciado. Sí. Vamos a ver. La diferencia entre batalla cultural y el enunciado es que los discursos, como sistemas de significación atravesados por el poder, no necesariamente están sujetos a disputas conscientes. Es decir, el discurso
Vos lo hiciste consciente como un sistema de poder cuando te diste cuenta que no todo podía ser dicho y que lo que se decía debía decirse de una cierta forma y no de otra. Repetime eso, es interesantísimo. Vos- Es interesantísimo, dale. Vos te hiciste consciente de que atrás del discurso había redes de poder o había mecanismos de poder cuando te hiciste consciente de que no todo podía ser dicho y que lo que debía ser dicho había de ser dicho de una forma en específico. Yo me di cuenta que lo que decía Milei, cuando Ujú. midió 5 puntos, es una categoría científica el rating, pero dije, epa, no es que midió 5 puntos porque Javier vino a decir algo que gustaba. Lo que dijo Javier ya estaba sembrado. Javier Sí. fue lo que creció y lo que hizo. Ya estaba sembrado ese enunciado, ese discurso. Javier lo hizo visible. Pero ya estaba eso, ya estaba en la sociedad, ya estaban hartos, estaban asqueados de los políticos, estaban asqueados de la clase política, estaban asqueados de nosotros los periodistas. Asqueados. Ahí se abre un problema. A ver, ahí voy al punto. Pasa que lo quiero conectar con esto. Dale. Batalla cultural, ¿cuál sería, digamos, el aporte del concepto batalla cultural? Es interesante, Que, igual está bárbaro. Porque o sea, yo también lo titularía batalla cultural. Vos ¿cómo? decís enunciado cultural y no te lo compra nadie. el No, libro. no, Está bien. claro. Pero creo que conceptualmente también apunta a algo ligeramente distinto, que es la idea de organizarse para instalar una narrativa y para desmontar otra. En Foucault, orden del discurso, esos procesos, esos mecanismos, esos dispositivos están funcionando en automático. Dispositivo es un término hegemónico, ¿no? Sí. Dale, seguí. Sí. En Foucault esos dispositivos están funcionando En automático, es decir, en toda sociedad el discurso está atravesado por mecanismos de poder independientemente de si nos damos cuenta o no. Vos te diste cuenta porque por algo has estudiado filosofía, te entrenan para estas cosas. Sí. El 99% de la gente, vamos a decirlo, insisto, no creo que se dé cuenta. Entonces, ¿qué significa batalla cultural? Che, nos dimos cuenta, organicémonos. Nosotros tenemos esta narrativa. Vamos a empujar esta narrativa de manera organizada. Esto no significa necesariamente de manera estatizada. Carta Abierta era estatizado. Instituto Patria, mientras ellos gobernaban, era estatizado. Fundación Faro no es estatizado, pero sí es organizado. Nos organizamos para empujar esta narrativa. ¿Pero por qué queremos esta narrativa? Y ahí viene un punto donde yo no sé si sigue el paradigma de Foucault, pero a mí me interesa mucho este punto que es el siguiente. Hay una realidad extralingüística por fuera del discurso, a mi juicio, hay una realidad Andá que se despacio. siente. Hay una realidad. Extralingüística. Wittgenstein te diría que no hay realidad Sí, lo fuera sé. del lenguaje. Está No hay bien. realidad fuera. Yo digo, hay una realidad fuera del lenguaje que en el caso de Milei fue cómo dolía el bolsillo y cómo te cagabas encima para salir a la calle porque te podían desde robar hasta matar. ¿Y cómo sería Y esa ahí- realidad? ¿Y cómo? Y ahí no hay discurso. Bueno, ahí te voy a decir algo. Ujú. Es muy complicado, como lo voy a explicar, pero lo voy a explicar. Igual, total. Jacques Lacan hablaba de 3 registros. El registro del espejo, el registro de lo simbólico, el registro de lo real. El registro de lo real, cuando vos, freudianamente hablando, psicoanalíticamente hablando, llevas algo que te está doliendo a tu psicoanalista, lo podés hablar, lo tenés reprimido, lo tenés comprimido y sale, diría Freud, en forma de sueños, chistes, conductas que vos repetís y que te duelen, pero vos lo podés hablar, ¿ok? Con mi psicoanalista. Vos fueses mi psicoanalista, yo vengo y te hablo sobre mis angustias y yo las puedo hablar. Las tengo reprimidas, pero las puedo hablar. En Lacan hay algo que se llama forclusión, o lo que yo tengo que me produce síntomas, está forcluido, está fuera del lenguaje de lo nombrable, de lo decible. Okay. Entonces, en Freud, en el psicoanálisis, si yo tengo algo reprimido, lo puedo curar. Lo trabajo con mi psicoanalista y lo puedo curar. Lo puedo sacar, lo puedo expresar. Sí, tuve un accidente de tránsito, quedé con un trauma de ese accidente de tránsito y te lo puedo poner en palabras. Dolor, sangre, angustia. Ahora, lacanianamente hablando, hay traumas que no se pueden hablar, están forcluidos. Hay un ejemplo de una película que puede servir para esto. ¿Vos viste Gravity con Sandra Bullock? Sí, claro. Se desconecta el cable que la tenía a la estación espacial, empieza a girar, se va, la chupa el universo y le dicen desde la estación espacial, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y la película, la mina hace... ¿Qué palabras le podés poner a estar desconectada del cable y del alambre que te tenía en la estación espacial y te traga la inmensidad del universo?
No hay palabras para ponerle eso. Eso es un real lacaniano. Sí. Hay una escuela, y vos la conocés mucho mejor que yo, que es la Escuela Psicoanalítica Eslovena de Zizek, que considera que toda sociedad tira síntomas. Ujú, ujú, Y cierro con esto y voy a lo que decís, Sí. porque es una genialidad lo que dijiste. Voy a entrar ahí. ujú, Hay un libro que también lo habrás leído, que es El sublime objeto de la ideología, Ujú. donde Zizek dice que toda sociedad tiene sus síntomas y que pueden ser captados por sus chistes, mm, por sus producciones culturales. Por ejemplo, los norteamericanos tienen en la producción cultural del cine hollywoodense la paranoia de estar siempre invadidos desde abajo o desde afuera. ujú, Toda invasión, desde la Guerra de los Mundos de Orson Welles, vienen desde abajo, o son marcianos, o en la época que invadieron Irak, etcétera, etcétera, eran talibanes o eran árabes, etcétera, etcétera. Pero tienen esa paranoia que les refleja Hollywood, es perfecto como te lo refleja. sí. Entonces, si vos tomás los síntomas de una sociedad, te puedes dar cuenta, dice Zizek, podés interpretar una sociedad. Los 70 Mm, es algo forcluido en Argentina. ujú, Los 70 están forcluidos. No le podemos poner un puto nombre a los 70, no le podemos poner nombre a literatura de los 70, pero están forcluidos, aparece como síntoma. Te tiro un síntoma, hasta hace 1 año y medio o 2, un día me levanto y era tendencia 2 en Argentina, AAA. mm, Dije, ¿habrán desclasificado documentos de la AAA? mm, Era un pibito de 19 años que manejaba como community manager unos alfajores que se llamaban AAA y puso AAA, auténticamente argentinos. Ok. Y como está forcluido el tema de los 70 en Argentina, toda la gente puso AAA, pero era la AAA de los 70. Mm, Entonces, y cierro, lo que vos estás diciendo mm, es algo que expresó Javier Milei, ujú, que estaba forcluido, Sí. y el síntoma de esa forclusión es Javier Milei. Sí. No le quiero bajar el precio, ¿eh? Ujú. No le quiero bajar el precio. Y eso es lo que va a pasar en las elecciones que vienen. Mm. Hay un síntoma, todavía no entiende la política, por ahí la escasa participación, y también ahí entra Javier, o entran los libertarios, entran todos, pero eso es lo que hay que analizar, hermano mío. Ujú. ¿Qué está pasando? Bueno, entró Javier. Para mí es un síntoma de algo que estaba y que él lo expresó muy bien. Ahora mi pregunta es si es desde acá o el mundo estaba expresando eso. Dale vos porque sabes más que yo. No, vamos a ver algunos comentarios después de este brillante análisis que has hecho, además con categorías del psicoanálisis. Qué bueno que vayas a sacar tu doctorado en psicoanálisis. Gracias, hermano. Disciplina que yo no conozco. Ya te lo comenté hablando, digamos, fuera del micrófono. En algún momento ya me meteré por ahí no también. podés entrar al postestructuralismo, Sí. que es lo que yo estudio, Sí. sin tener algún basamento Sí. psicoanalítico. Me costó Sí. muchísimo el antiedipo. Es más, Sí. de cuánto puedo haber entendido del antiedipo. Imagínate vos. Son Pero libros bueno. para captar algunas cosas. Algunas sí. cosas. Pero ¿te gusta Deleuze y Guattari? ¿Has leído algunas cosas? Sí, 1000 mesetas, Sí. Rizoma, que es la introducción en verdad, Sí. pero después lo hicieron. Bueno, en fin. Sí, dale, Ahora, seguí vos. el punto es, voy a traer a alguien que está un poco atrás en el Vos tiempo, entendés que hay Maquiavelo. casi 4.000 personas escuchándonos hablar de Wow, Guattari, qué Deleuze, bueno. esquizoanálisis y de Lacan y de lo forcluido, quiere decir que hay un camino también, ¿no? Que no todo es boludeo. No, Dale. totalmente. Y, Sí. che, y dejen like, pongan algunos Sí. comentarios, compartan. Mira, Sí. Maquiavelo. Vamos a otra luminaria de otro siglo. No entiendo nada, no leí nada, enseñame. Bueno, Maquiavelo escribe distintas obras, la más conocida es El Príncipe, y ahí las categorías que yo quiero usar para este análisis, porque esto es una caja de herramientas, Foucault, uno agarra lo que le va sirviendo para hacer análisis actuales. Maquiavelo habla de la fortuna y la virtud, dice, un buen príncipe es aquel que tiene virtud y fortuna. ¿Qué significa fortuna? ¿Significa simplemente buena suerte? No, significa estar en el lugar correcto, con las ideas correctas para generar los efectos correctos. Está bien, ¿eh? Ahora, virtud, ¿Eso dónde está vos? ¿En qué el príncipe. Ah, el príncipe. El príncipe. Virtud, ¿qué significa? En realidad él lo pone virtud, sin la D. ¿Qué es? ¿Es la virtud de Aristóteles? ¿Es la virtud como un hábito bueno en el...? No. Es No te lo pone como un justo medio, lo virtuoso. Exacto. Ah. Te lo pone como destreza política. Por ejemplo, un buen mentiroso se le puede considerar que es virtuoso políticamente porque sabe mentir sin que nadie se dé cuenta. Pero es muy sofístico eso. Bueno, por algo tenemos el adjetivo es maquiavélico. Es maquiavélico. Hay una separación de la moral y la política que produce Maquiavelo y donde escribe este manual para el príncipe y le dice, hacé lo que tengas que hacer para obtener el poder
y o para conservarlo. Y te hago una pregunta, enséñame, porque en la Grecia antigua hubo un gran escándalo, o sea, Sócrates y Platón estaban absolutamente en contra de los sofistas. Hay un diálogo maravilloso que es el sofista, justamente. Sí. Y se planteaba esto, che, es imposible, no, dale, no hay una verdad, el hombre no es la medida de todas las cosas, como decía Protágoras. O sea, en este caso, ¿qué le decían a Maquiavelo cuando escribía esto y quería separar la moral de la política? Bueno, fue un escándalo. Fue escandaloso Fue un también. escándalo, claro. A ver, Maquiavelo fue considerado, digamos, a posteriori un hereje, un tipo nefasto. No cayó bien la teoría de él. No, a ver, para el político práctico, sin lugar a dudas, se trataba de un manual práctico para la política muy, digamos, de alto valor. Pero en general la idea de separar la política de la moral y de decir, che, en política, ¿cuál es el fin? El fin es adquirir el poder, conservar el poder. No es ser bueno, no es ser virtuoso, es conseguir el poder y mantener el poder. Y la virtud política no es la virtud moral. Pero discúlpame, él decía conseguir el poder y conservar el poder. Sí. Algo que Foucault te diría es imposible, porque el poder es una relación. Es una relación. No se mantiene. No es una posesión. No es una posesión, exactamente. Exacto. Sí, pero acá, entonces, llevándolo a Milei, que era el punto, ¿qué hay en Milei? Hay fortuna y hay virtud. Hay fortuna y virtud. ¿En qué sentido? En que hay una, y vuelvo a lo anterior, hay una realidad extralingüística, a mi juicio, por fuera del discurso. Es decir, el hambre se siente fuera del discurso. La sensación de inseguridad no es como decían, ¿te acuerdas? Hay una sensación de inseguridad o hay una sensación de inflación. Lo que genera la inflación es la sensación. No, hay una realidad extralingüística y hay discursos que pueden engarzar, pueden enganchar en determinadas realidades históricas. Pará, es buenísimo, pero pará. Yo creo, como mi formación y me gusta el psicoanálisis, yo creo que esa conexión o ese engarce es subterráneo. Es inconsciente. No está dentro del registro de lo consciente. Para mí esto es muy, viste, los famosos maestros de la sospecha, quienes dicen Freud, Nietzsche y Marx, porque te lo desconectan ahí. Para mí es subterráneo. Esto que vos decís, ese discurso libertario pregna, por eso yo creo que va a haber sorpresas en las elecciones de octubre. Es subterráneo, no es captable arriba. Mira, te vuelvo a una categoría no psicoanalítica, pero que quizás dice algo similar. El 99% de la gente en realidad no sabe por qué piensa lo que piensa. Pero atrás de eso... Repetime eso, es buenísimo. ¿Cómo? El 99% de la gente no sabe por qué piensa lo que piensa. Y esto no es una crítica, no es que yo lo digo desde arriba, desde una torre de marfil, no. Todo lo que nosotros decimos y pensamos en general no somos originales. Estamos repitiendo a gente que sí fue original, que las contamos con los dedos de las manos, que ha sido gente genial, que ha generado sistemas de pensamiento y que nos han llegado a nosotros por distintas vías. Universidades, escuelas, cultura, sentido común en el sentido gramsciano del término. Entonces, ¿a qué voy con esto? Milei, por ejemplo, te dice, la inflación es un fenómeno monetario y hoy tenés mucha gente que entiende qué esto significa. Ahora, esto fue una creación de Milei. Milei descubrió que la inflación era un fenómeno... frase de Hayek. Esto vino de un pensamiento, claro, exactamente. Esto viene de una escuela que es la que Milei adhiere, que es la escuela austríaca. Entonces vos, como hombre común, terminás repitiendo cosas que dijo Hayek porque escuchaste a un intermediador de Hayek, que fue Javier Milei, que tuvo la fortuna de tener gran rating en tu programa, porque hubo una situación material extralingüística que hizo que el hombre común diga, acá hay algo, claro, inconsciente, hermano, si querés. Pero mi pregunta es, ¿cómo puede ser? Porque a mí me dicen, bueno, viste, el Javier es tan generoso, dice, vos sos el padre de la criatura, cuando vino y había sido presidente. Yo analizaba, llegaba a mi casa y digo, pero ¿cómo puede ser que su discurso haya penetrado? Y digo, claro, penetró en algo inconsciente, que la política hoy no lo capta, Agus. Va a pasar en las elecciones que viene, va a pasar. No lo capta, es algo que está por debajo, que subyace, que no lo pueden entender. Sí. Que tal vez, Agustín, el día de mañana ese discurso, ese enunciado cambie, y si el mundo vira hacia otro tipo de enunciados, porque, a ver, hoy está Trump, que es muy parecido con las formas, no en la política, donde decir, no, Trump es proteccionista, Javier es aperturista. Yo te estoy hablando con esa cosa dionisíaca más que apolínea. ¿No? Ahí pasemos otros dos términos muy lindos que a mí me interesan mucho para entender, que es lo apolíneo y lo dionisíaco. Javier es absolutamente dionisíaco, contrario a lo apolíneo.
¿Qué pasa si el mundo vira de nuevo hacia lo apolíneo? Y bueno, será difícil que se gane una elección otra vez desde el mundo libertario. Hoy la narrativa del mundo va hacia que esto continúe. Sí, y el problema es ¿por qué? A ver. Yo escuchaba análisis políticos de gente muy reputada en el medio del análisis político. No quiero dar nombres, pero gente que suele ser invitada. Y por ejemplo, ¿qué dicen? Dicen que Javier Milei ganó porque hay una especie de epidemia de incels. No sé si lo has escuchado. No sé lo que es un incel. Ok, un incel vendría a ser un célibe involuntario, lo que en Argentina diríamos coloquialmente un virgo. Esto que parece una joda, lo está repitiendo gran parte del periodismo político argentino. Hace poco me hicieron también una entrevista en el diario más importante del país y una de las preguntas fue si la gente de la Fuerza del Cielo era incel, por ejemplo. A mí me encanta que esa gente esté tan perdida en el orden del discurso, esté tan perdida que crea que el fenómeno Milei es porque hay pibes que no la ponen. ¿Te das cuenta? Que sigan así, que sigan analizando tan mal la realidad, porque entonces Javier Milei va a seguir... No la entienden. No la captan, no la entienden, no se abren, no la entienden. No la entienden. Yo te juro, he escuchado politólogos a los cuales se les paga incluso para informes muy importantes, que vienen a explicar el triunfo de Milei por los incels. Parece una joda, Ale. Y está bien, o sea, esto beneficia a Javier y a La Libertad Avanza porque, como decir, se nota que no lo entienden. ¿Qué hay detrás? Hay un agotamiento de las élites políticas argentinas, un agotamiento que se sintió en el bolsillo muy especialmente, que se sintió en la inseguridad de la gente. Estas eran las dos principales demandas en el 2023. Quien mejor interpretó esto y lo hizo de una manera disruptiva y pudo, digamos así, representar la bronca contenida en el argentino de a pie, fue Javier Milei. Y lo hizo con un marco teórico totalmente subversivo al nivel de la hegemonía política argentina que era, se la puede resumir en el estado presente. Yo tengo otra... primero, gracias y likeé. Estamos en 4.000, del otro lado es un logro total, más para el carnaval. Estamos naciendo, estamos creciendo. Si nos pueden likear está buenísimo, que nos ayudan. Esto lo he hablado con Javier y me tomó este término y me dice, che, lo voy a usarlo. Es un término, no una invención mía. La ciencia fue newtoniana hasta el descubrimiento de la posibilidad de que una partícula sea y no sea al mismo tiempo. Con la física newtoniana determinista, si vos me das el punto de partida y la velocidad de una partícula X, un átomo, no sé, lo que sea, yo te puedo calcular hacia adelante su estado y su posición infinitamente. Pero bueno, con partículas subatómicas, no. Hay partículas subatómicas, puede ser el taquión, puede ser el bosón de Higgs, que hay partículas que aparecen y desaparecen. Pero no es que aparecen, las dejas y la ves y desaparecen y las dejas de ver. No, estamos hablando de una categoría ontológica. Ontológicamente pierden su esencia, dejan de ser y vuelven a aparecer. Esto inicia un proceso de incertidumbre, no nos vamos a meter en física cuántica, pero bueno, lo plantea entre otros Heisenberg, la incertidumbre, o sea, ya deja de ser determinista y eso te genera un quilombo infernal, porque si algo aparece, desaparece, es y no es al mismo tiempo, el mundo cuántico te deforma todo. En política, y acá me van a matar los peronistas del otro lado, Milei es cuántico. Entonces yo anoche en Neura tenía todo el equipo económico sentado al lado mío y estaba Milei sentado, como donde estás vos, con una remerita negra, con un busito negro, con una zapatillita manchada de barro. Y al lado estaban todos los otros que venían de JP Morgan, de años, y Milei lo mira Toto Caputo y le dice, la verdad, dice, Daza lo mira. Daza dice, yo tengo 43 años trabajando en JP Morgan, yo vivía, dice, en Nueva York. Y la verdad, dice, cuando me dijeron venir a laburar con lo mira, Dice, yo quise venir, dice, porque lo que hace en economía no lo vimos nunca. Y Javier, entonces, fíjate que entra a las elecciones sin plan platita.
Eso es cuántico. La política no lo entiende. La política dice, pero ¿cómo este loco entra, faltan 2 meses, tiene que llenar de guita la calle? Y el loco te dice, no voy a... Cuántico. No lo entienden porque en algún punto es algo nuevo, es cuántico, es política cuántica. O sea, y si gana y le va bien, va a ser el primer tipo que gane sin meter guita en la calle, porque la micro está complicada, tiene que empezar a moverse, vos lo sabes muy bien, la macro está, se supone, ordenada. Entonces, eso es lo que me interesa analizar con vos. Digo, ¿cómo puede ser que un tipo así, con estas formas, le vaya como le está yendo? Mira, hay un concepto similar muy interesante que es el de Kuhn, cambios de paradigma, Sí. ¿no? En realidad Kuhn lo aplica para la ciencia, para comparar distintas etapas científicas. Vos recién mencionaste una. El cambio de paradigma genera un punto de inflexión donde todo lo que antes se concebía como métodos científicamente válidos, ahora cambia y la ciencia se empieza a trabajar de otra forma. Lo interesante del concepto de cambio de paradigma es que después lo tomó la sociología y la sociología empezó a analizar fenómenos sociales con esa misma concepción. Podemos hacerlo con la política, que es lo que vos estás planteando. Hablando de eso, y déjame Sí. tomarte esa hermosa y interesante portacabrisa, Agus, en las estructuras de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, habla de un concepto que vos lo conocerás mucho mejor que yo, que es el concepto de inconmensurabilidad, y es la imposibilidad de conversación entre dos paradigmas opuestos. Exactamente. Un precopernicano no puede hablar con un copernicano. O sea, si yo soy post-copernicano, entonces yo no puedo hablar con un tipo que me viene ahora y me dice, che, no, la verdad, estás equivocado, papá, la Tierra está en el centro y el Sol gira alrededor. No, boludo, no, mira. Entonces, ¿qué me pasa a mí con peronchos enfermos mentales por defender ideas que yo soy un tipo que lo quiere a Javier, me considero cercano a este gobierno, pero si vos me marcás algo, yo te puedo decir, no, sí, tenés razón, pero hay algunos peronistas que lo odian a Javier, que son de verdad de un paradigma tal que me produce que yo no pueda tener diálogo posible. Yo me peleé con un familiar, loco. O sea, no puedo tener conversación, Agus. Entonces, es difícil conversar con paradigmas tan opuestos donde no hay forma, son terraplanistas versus gente que dice, no, mira, la Tierra no es plana, boludo. Mira, esa inconmensurabilidad yo la veo reflejado en que hasta el día de hoy prácticamente todas las encuestas que le preguntan a la gente quién es el líder de la oposición, en general gana nadie. ¿Por qué gana nadie? Porque se han quedado en un universo discursivo caduco. Entonces la gente cuando tiene que encontrar quién es el interlocutor válido de Milei no encuentra a nadie, porque el paradigma cambió. ¿Cómo es eso, Agus? A ver, Claro, está bueno eso. a ver, Dale. yo me cuelgo de estos análisis que estamos haciendo juntos, que vos incorporás categorías fantásticas como la de Kuhn, inconmensurabilidad. Es imposible que dos universos discursivos, luego de un cambio de paradigma... Lindo cómo lo enriqueces, loco. A ver, entra ahí. Bueno, es que esto tiene este tipo de diálogos abiertos donde uno puede, digamos, hablar de cosas sin estar tan corrido por el rating y todo eso, ¿no? Nadie, vamos a contar, nosotros no normamos nada. Nada, Vinimos no, acá improvisación total. Dale, entra. Entonces, vos me decís, cuando se produce un cambio de paradigma, la comunicación entre los dos paradigmas, el viejo y el nuevo, es muy difícil porque hay algo que se ha roto. En Argentina, Javier Milei rompió un paradigma. Ese paradigma se llama el paradigma del Estado presente. La estatolatría, la idolatría hacia el Estado. La idea del Estado te salva, sin Estado no vales un carajo. Frente a sin Estado no vales un carajo, apareció viva la libertad, carajo. Y ese es otro paradigma. Y es un paradigma que ganó electoralmente, que empezó a mostrar frutos en materia económica y en materia de seguridad, que son las dos materias más importantes por las cuales lo votaron a Milei en el 2023. Y entonces cuando a la gente le preguntan en la calle quién es el líder de la oposición, desde diciembre del 2023 hasta el 2025, la gente mayoritariamente dice nadie. La pregunta es ¿por qué dice nadie? ¿Simplemente porque nadie lidera? No, yo veo muchos peleándose por liderar. Es que nadie ha sido capaz de redefinir su universo discursivo para poder plantarse frente al viva la libertad, carajo. Todos siguen con viva el Estado, carajo. Pero eso es un discurso de un paradigma que ya falló. Perdieron. Y no pueden inventar otra cosa. Mira Kicillof. ¿Vos lo ves con una campaña, digamos así, novedosa,
que tienen nuevos significantes, nuevas narrativas. Kicillof hoy todo lo que puede decir es no. No a la motosierra, no al recorte del gasto público, no a esto y lo otro. Pues bueno, es que no te va a alcanzar con eso. Claro, pero ahí te voy a decir algo, Gabo, me encanta. A mí me han invitado, y te agradezco porque yo sé que también sos parte de esto, a conversar o dar algún tipo de charlas en Faro. ¿Sabés por qué no me da apuro? Yo te súper respeto, boludo, te admiro, me parecías de verdad posta, muy interesante, intelectualmente muy formado, sos muy rico intelectualmente. Pero ¿cómo hago yo a decirte que estoy de acuerdo en casi todo con vos de eso, pero yo tampoco te puedo decir que el Estado ausente totalmente funciona, loco? Porque vengo de un lugar donde, hermano mío, te lo tengo que decir, boludo, o sea, una cosa es una gran capital, pero en el interior... en el Rabón, viste, si no te ponen una inyección, está mal, ¿no? Pero si no te ponen una inyección en el dispensario o no te dan la vacuna del sarampión, no te la haces la vacuna. Boludo. Si te muerden a Yarará entrando en Sauce... Bueno, vos sos de Córdoba. Digo, yo creo que el Estado bobo, el Estado como lo usaron los peronistas, kirchneristas, en eso de como un botín de guerra, no estoy de acuerdo. Pero totalmente retirado, me matás. Y si querés retirarlo totalmente, déjame entrenar. Agus, déjame entrenar. Listo, ¿querés que corramos la maratón de Nueva York, 42 kilómetros? Listo, déjame entrenar, boludo. No me saques ahora con 115 kilos y con un problema del tendón. Déjame entrenar, porque si no me matás, boludo. Si me sacás el Estado totalmente, me matás. Esto es lo que me permito debatir y charlar con vos, hermano. Dale. Mira, me encanta y además, insisto, no tenemos por qué todos pensar igual en el ámbito libertario, en absoluto. Total. De hecho, hay un filósofo que recién yo te mencioné que fue Hayek. Hayek, en los fundamentos de la libertad, tiene una definición de libertad que a mí me encanta. Dice, es muy simple, es decir, la libertad es un espacio en el cual el individuo realiza su proyecto de vida en ausencia de coerción. ¿Quién es el que organiza la coerción en la sociedad moderna? Algo llamado Estado. ¿El Estado es necesario? Bueno, es necesario en la medida en que la coerción es también parte, yo sé que esta palabra no te va a gustar, no encuentro una mejor todavía, es parte de la naturaleza o de la condición humana. No ha habido ningún grupo humano donde la coerción no haya emergido, donde el uso de la fuerza no haya emergido entre sus miembros. Entonces, ¿por qué tenemos un Estado por empezar? Tenemos un Estado porque necesitamos, esto es muy Hobbes, ¿no? Necesitamos, te iba a decir, es muy hobbesiano, sí. Necesitamos que esa coerción sea limitada por alguien que puede coercionar un poquito más que los meros individuos. Y ahí aparece el Estado. Ahora, yo quiero que eso, que monopoliza la coerción, sea lo más limitado posible. Yo sé que yo no soy ANCAP, no soy anarcocapitalista en absoluto. No creo en esa filosofía. Nozick, que fue un filósofo de Harvard, libertario, se lo contestó muy bien a los ANCAP en Anarquía, Estado y Utopía, donde él muestra cómo por procesos de mano invisible el Estado va a parecer incluso una comunidad ANCAP. No me voy a meter ahí ahora, pero el punto es, el Estado aparece. Ahora, controlemos a la bestia. No seamos como Hobbes, en el sentido de le vamos a dar todos nuestros derechos y que el Estado haga lo que quiera. Seamos como Locke. Locke, que le sucede a Hobbes, dice, no, los individuos tenemos 3 derechos básicos. Vida, libertad y propiedad. Ese es nuestro límite. El Estado no puede avanzar ni sobre nuestra vida, ni sobre nuestra libertad, ni sobre nuestra propiedad. Ese es el límite. Ahora, vos me decís, necesitamos un poco de Estado. Bueno, a ver, Milei lo sabe perfectamente. ¿Acaso no hay un ministerio de capital humano que ha estado ayudando a las clases más desfavorecidas de la Argentina? Es de donde yo me agarro cuando me contrasto y discuto con kirchneristas, con peronistas, que tengo gente también con la cual debato. Y yo, sí, claro, me agarro de capital humano y me agarro de algunas cosas. Entiendo. Ayer discutía o debatía con Javier en Neura, y él planteábamos lo de la obra pública. Yo todavía me alquilan por una frase en el ida y vuelta con Cato Podis. Bueno, yo estoy de acuerdo que la obra pública fue un afano y fue el lugar de afano principal de muchos años en la política argentina. Pero también entiendo, Agus, que Estado cero yo no considero que se pueda vivir en Estado cero. A ver, pero hay grados. Hay grados. Entonces, hay otro principio que es muy lindo para esto, que es el principio de subsidiariedad. Una palabra difícil, muy vinculada a la doctrina social de la Iglesia, viste, a veces los peronchos al último se hicieron fanáticos del Papa Francisco y a veces la van de católicos y demás. Bueno, la doctrina social de la Iglesia tiene algo llamado principio de subsidiariedad que dice así:
todo lo que la unidad menor pueda hacer, la unidad mayor no debe hacerlo. Esto significa, lo que la familia puede hacer por sí misma, no debe hacerlo el municipio. Lo que el municipio puede hacer por sí mismo, no debe hacerlo la provincia. Lo que la provincia puede hacer por sí mismo, no debe hacerlo la nación. De esa forma, que el Estado se haga cargo de cosas que realmente los individuos en sus relaciones libres y voluntarias no pueden hacer. Vos me dijiste, obras públicas. Bueno, pero también la obra puede ser privada y te evitás de que te afanen. Ahora, si excepcionalmente, por determinadas circunstancias, la Realpolitik te obliga a que el Estado se haga cargo de esto, de aquello, eso ya es otra discusión que corresponde incluso a la ética de las emergencias. La ética de la emergencia, que esto es un concepto muy randiano, es, bueno, a ver, la realidad política a veces te impone situaciones para las que vas a necesitar el Estado. Por ejemplo, esto, vos no podés llevar adelante un gobierno libertario y decir de un día para otro, che, vamos a sacar la asignación universal por hijo, vamos a sacar el Ministerio de Capital Humano porque somos todos ANCAP. ¿Sabes qué? Durás un día. Durás un día y aparte generás un problema social, no solo político, social inmenso. Entonces, yo te dije hace un rato, Javier Milei no solo tiene fortuna, tiene también virtud, lo cual significa destreza política. Sabe perfectamente lo que significa la realidad política y no es un fanático ideológico, a diferencia de lo que la gente cree. La gente no entiende el paradigma Milei. Creen que Milei es un fanático ideológico que va a poner todo lo que él piensa. No, si él pusiera todo lo que él piensa, no hubiese durado ni 2 días. Él sabe que hay restricciones políticas y que tiene que ir con tiempo. La política siempre es tiempo. Con lo cual, insisto, yo estoy de acuerdo con vos. Hay cosas que el Estado tiene que hacer, hay cosas que el Estado no tiene que hacer. Qué lindo que nos podamos encontrar así, loco, para hablar. Nos quedan 20 minutos. A las 9 terminamos. Pida, ¿se puede a las 9? ¿Estamos bien a las 9? Sí, 9, 9 y 5, 9 y 10. ¿Sabés que llevamos 1 hora y 10, no? Mirá vos, se me pasó encantado. volando. A mí también, boludo. Se pasó es volando. mortal esto que está pasando. Listo, perfecto. Es hermoso esto. Estamos charlando con Agustín Laje. Vamos a hablar un poco más sigamos intercambiando ideas, ya casi 5.000 personas del otro lado, les agradezco si pueden ponernos likes, nos ayudan muchísimo. Paso a otro punto que quiero charlar y conversar con vos, y tiene que ver con, vamos otra vez a la filosofía. Dale. Vamos a la filosofía. Dale. A mí el tema del postestructuralismo, el tema de... A ver, te voy a citar a Lacan de nuevo. Primero pasemos por lo que es la estructura o lo que es cómo pensaría un estructuralista clásico, Lévi-Strauss. Lévi-Strauss habla que hay sistemas de parentesco, que toda sociedad tiene sistemas de parentesco, en esto no podemos escapar de un sistema de parentesco. Padre y madre tenemos todos. Vos que estás del otro lado viéndonos en Chaco o en Kuala Lumpur, o hay padre o hay madre. Hermanos hay en Kuala Lumpur y hay en Córdoba. ¿Ok? Ese sistema de parentesco podríamos plantear que es una categoría de la cual no nos podemos escapar. Son fijas. No son móviles las categorías estructurales. Lenguaje es otra categoría de estructura. Por ejemplo, Lacan te diría que el lenguaje te habla a vos. Vos no hablás el lenguaje, yo no hablo español. El español me habla a mí. El inglés no habla. Un tipo de Missouri no habla inglés. El inglés lo habla el tipo de Missouri. O sea, vos estás atrapado en esa estructura. Pero el postestructuralismo, hoy voy, es muy interesante porque plantea que hay estructuras móviles que te hacen decir lo que te quieren hacer decir, hablar o pensar como quieren hacerte hablar o pensar. Foucault, podríamos decirle, no toma este punto exacto, pero te podría decir hay peceras de época. Y vos nadás en la pecera de tu época. Vos podés decir y ver lo que la época quiere que veas y digas. Vamos a entrar acá. Esto que se llama celular, si viviera Nietzsche diría que hay que filosofar a los celularazos. Esto de Dios ha muerto, es los medios tradicionales han muerto. La escolástica, esa idea central, axiomática, es decir, lo que dice Clarín, Nación, es lo que es, no es más lo que es. Yo te lo discuto. Estamos acá, son 5.000, serán 100.000 dentro de 10 días. Voy a este punto y ahí donde te quiero preguntar, ¿dónde estás parado con respecto al concepto tan hermoso para hablar y que está en este libro que sé que vos has leído muchas veces y lo has, creo que lo has trabajado en tu tesis, que es del gobierno de los vivos, que son algunos cursos que dio Michel Foucault en el Collège de France. Acá hay muchísimas cosas y sobre todas las cosas aparece el concepto de verdad. ¿Crees en la verdad? ¿No crees en la verdad? ¿Crees en una realidad? Entremos a hablar un poco de medios de comunicación al respecto. Contame, todo tuyo. Bueno, es un gran tema. Y te tengo que responder que sí. Yo creo en la verdad en el sentido de que hay una realidad
extralingüística a la cual podemos acariciar. No Despacio, digo andá despacio, atrapar. andá despacio. Hay una realidad que está por... Extralingüística. O Sí, sea, claro. vos crees que hay, pero No ¿cómo te tengo que interpretar? Como un... Por ¿Qué? ejemplo, la muerte. Es nouménica. Yo, claro, pero sí. ¿Puedo dar con la muerte? ¿Puedo entender lo que es la muerte? Hasta ahí nomás. No vas a entender lo que es la muerte. Pero cuando se murió el tipo no lo voy a ver nunca más. Se murió el tipo. El hecho aconteció, es irreversible. El tipo se murió. ¿Hay algo llamado muerte en la existencia humana? Claro, Sí, pero hay eso- algo pero que eso- es propio de la finitud. Luego, Sí. en torno a la muerte, construimos discursos. Está bien, pero ahí vamos a traer... Dale. Dale, me encanta. Ahí tenés un hecho atómico. Sí. Y tenés Orgánico, un hecho, biológico. Tenés un hecho atómico, es un hecho que se produce, es un hecho, vos podés, tenés algo que es la muerte, pero la muerte no me la podés explicar. No hay palabra para explicar la muerte. Es un concepto vacío la muerte. Bueno, a ver, vamos a otros. Por ejemplo, la tortura. Ujú. No se puede explicar, es dolor. No te puedo explicar lo que es una tortura. Claro, bueno, pero frente a un torturador, ¿es verdad que ese torturador ha torturado a una persona? Bueno, la tengo ahí, tengo la carne viva del tipo. Dame otro ejemplo. El amor. Y mirá que te estoy dando ejemplos Pero entonces jodidos. vos considerás, jodidos. vamos con el amor. ¿Vos considerás que el amor tiene realidad extralingüística? Yo digo que es una constante de la condición humana. En todas las sociedades ha habido sentimientos de amor, independientemente de qué tipo de instituciones, rituales, prácticas hayan generado. Todas las sociedades humanas han tenido coerción, como decía hace un rato. Todas las sociedades humanas se tienen que hacer cargo del hecho de la muerte. Ahora, accedes de forma distinta y estás condicionado por estructuras discursivas de cómo accedes a ello. No es lo mismo concebir la muerte en el siglo XXI que concebir la muerte en el siglo XIII, por ejemplo. Yo ahí te vuelvo a sumar otra vez cito algo que permanentemente sobrevuelo, que es el psicoanálisis lacaniano, que me encanta, es el inconsciente está estructurado como el lenguaje del otro, dice Lacan. El inconsciente está estructurado como el lenguaje del otro, pero no del pequeño otro, del gran otro. Lacan habla del pequeño otro y el gran otro. El gran otro es lo simbólico, es aquello que aquello que te marca, te indica cómo vos, por eso me encanta que los de Lacan por ahí dice la patria es el otro, y yo pregunto ¿cuál? ¿El pequeño otro o el gran otro? Pero El bueno, C de Heidegger. El C de Heidegger. ¿El ser de Heidegger? El C. No sé. Se dice que... Está muy bien, está planteado. Está muy bien. Podría, sí. Podría, perfecto. o sea, Sí, está bien. estoy apuntando a algo Está similar. Está bien, porque es el ser de Heidegger, pero yo te lo agrego, es un Dasein, que es un hombre de lenguaje, es un ser de lenguaje, es un ser arrojado al mundo, al no ser o al ser. Pero yo creo que hasta el advenimiento de este tipo de streamings y de comunicación celular, X, todo, que produce personas o llegada de líderes como Javier, o gente como vos, que se te escucha de mucho, es la destrucción del gran otro que hasta hoy triunfaba, que era el medio tradicional. Clarín, Nación, para los zurdos del otro lado que nos están viendo, Página 12 y Roberto Navarro con El Destape. Son gran otros para ellos. Sí. Bueno, a mí me encanta que eso ya no esté. Por eso yo creo, se pone también en discusión dónde está la verdad. Antes era muy tranquilizador que el gran otro te marcara lo que era y lo que no era. ¿Sabés lo cómodo que era poner la tele y decir, a ver qué veo, el gato silvestre? Soy de un palo. El gato me dice lo que es. Listo, Cristina proscripta, tranquilo. Soy del otro palo. Pongo a Trebuch que me dice Cristina Chorra. Qué bueno, Cristina. Bueno, yo soy de la idea de zambullirme a la incertidumbre de no saber ni siquiera si está proscrita o es chorra. Déjamelo construir a mí. ¿Dónde te paras ahí? Mirá, te lo voy a responder de esta forma. Dale, no quiero que haya un gran otro estructurando mi inconsciente. Es inevitable. Es inevitable. Es inevitable y el que puede escapar de eso es el crítico. Y para hacer crítica necesitas recursos intelectuales. Y esos recursos intelectuales están escasamente distribuidos. No te olvides que el Estado estatizó, valga la redundancia, la educación a partir del siglo XVIII en Occidente, más o menos. Y
Y lo que los ilustrados esperaban, que además fueron los primeros demócratas, ellos confiaban en el que el avance de la razón iba a permitir digamos, la emergencia de la democracia, de una democracia sólida, saludable, donde los individuos iban a discutir, iban a poner en razón las cosas, iban a poder llegar a conclusiones razonables, ¿no? Eso no pasó nunca. Estamos en el siglo XXI y en general la gente está más interesada por lo que yo no sé si sigue existiendo, pero déjame poner ejemplo, por a ver qué pasó en la casa de Gran Hermano y votar para eso que para votar en las próximas elecciones. De hecho, hay baja participación en las últimas elecciones en Argentina. Y esto no solo en Argentina, en todo el mundo es así. Entonces yo creo que el C de Heidegger, o el gran otro de Lacan, va a existir para la mayor digamos, parte de la gente que estos temas no le interesan, ni le interesa hacer crítica, ni le interesa hacerse de una caja de herramientas con las cuales pensar la realidad. Y ahí te pregunto a un pensador que habrás seguramente buceado por tu interés filosófico y político. ¿Te gusta Adorno? Sí, las industrias culturales. Te encanta. A mí me gustan dos libros de Adorno. Básicamente una idea adorniana que es pasarle el cepillo a contrapelo a la historia. Es linda esa frase porque es, viste, esa imagen del espíritu de Adorno de que está en la imagen de Klee, que es mirando hacia atrás la historia con cara de preocupación de qué hay atrás de la historia. A mí pasarle el cepillo a contrapelo a la historia me gusta, es mirarla críticamente a la historia. Bueno, ellos hacen una gran crítica a la ilustración justamente de la que estoy hablando, junto con Horkheimer. El libro preferido mío es Dialéctica del Iluminismo, Horkheimer de Adorno, con un pasaje hermoso que toman de la Odisea cuando se ata Odiseo al palo. Para las sirenas. Por las sirenas. Sí. Y los tipos dicen, es el primer jefe de fábrica de la historia, el capitalista que goza, los obreros reman y el tipo se hace atar para poder gozar del canto de las sirenas. Bueno, y es el primer tipo que se ata a la cultura. Exacto. Exactamente, se ata a la cultura. Exacto. Bueno, la Escuela de Frankfurt hizo un giro culturalista, así como recién decíamos Gramsci hizo un giro culturalista a partir de la noción de hegemonía. La Escuela de Frankfurt lo hizo a través de la noción de industria cultural, ¿no? Claro. Las industrias culturales. Ahora, déjame volver un segundo al tema de la verdad. Y déjame ponerlo de esta forma, para tratar de explicarme mejor, porque por ahí mi posición es un tema demasiado complejo y no me hago entender bien. Javier Milei tiene una teoría económica. Según su teoría económica, si el Estado gasta más de lo que le ingresa, o lo cubro con deuda, o lo cubro subiendo los impuestos y destrozo el desarrollo económico, o lo cubro emitiendo. El kirchnerismo se dedicó a emitir, por lo tanto generó inflación. Por lo tanto, la receta económica de Milei es, el Estado tiene que gastar menos de lo que le ingresa, así dejamos de emitir, anclamos, o sea, el ancla fiscal, y eso va a bajar la inflación. Bueno, ya conocemos el desenlace hasta cierta forma porque ha pasado 1 año y medio de gobierno y esa teoría económica se mostró hasta ahora verdadera. Si hubiese habido hiperinflación, diríamos esa teoría económica es falsa. Entonces, al final de cuentas, las teorías tratan de dar con algo que podemos llamar verdad, y acá meto a Popper en el medio. Podría que pasa por el proceso de falsabilidad. Exacto. Y ahí además hay una concepción muy linda de la ciencia, y es que la ciencia nunca llega a una verdad absoluta, y es lo que yo te quiero decir. Hay esfuerzos por probar hipótesis, por desmontar hipótesis, por hacer experimentación, donde quizás mañana te desmontan el asunto y te lo muestran de otra manera. Por eso vos y yo pertenecemos a una ciencia acumulativa y no rupturista. Avanzamos por acumulación y no por ruptura, como podría ser la física. Exacto. Claro. Y mi problema... Y nos permite hablar al pedo también, ¿no? También. Es que, a ver, la filosofía además tiene demasiados paradigmas. Uno se enamora de uno y Total, bueno, sí. Te enamoraste. ¿Qué vas a hacer? Es como con una mina. Te enamoraste con la mina y ya está. También tiene un poco de irracionalidad. No todo es racionalidad, ni siquiera en la filosofía, que se supone que es el ejercicio de la razón, etc. Entonces, yo vuelvo un segundo al tema de la verdad que vos me decías. Yo creo que sin verdad no podemos funcionar. No podemos funcionar moralmente, no podemos funcionar económicamente, no podemos funcionar económicamente. ¿Me dejás torearte? Sí. En el fondo sos un cagón. ¿Cómo no vas a poder vivir sin verdad?
Tenés que arrojarte la incertidumbre. No, Viví en la incertidumbre. Agus, viví en la incertidumbre, hermano. Arrojarse y vivir en la no verdad, no saber. Yo no soy un relativista del orto, de que todo puede ser, no puede ser. No, hermano, no hay verdad, Agus. Mira, eso me llevaría al pirronismo. A Es ver. decir, me llevaría a tener que simplemente llamarme al silencio. Porque si no hay nada que sea verdad ni que sea mentira, ¿qué valor tiene mi palabra? ¿Y qué estoy buscando? Además, Pará, es eso. Es que ¿qué estoy buscando? Bueno, ¿Qué estoy buscando? Bueno, buscá. yo, por ejemplo, en la acción Buscá. humana, yo estoy buscando. Es que la vida es búsqueda, no es llegada. Es búsqueda, Y bueno, cuando pero es vos- búsqueda de algo. No, hermano. Es búsqueda de algo. Bueno, pero ese es un mi tema que es la búsqueda. Sí. Es un mi tema. Campbell te diría que es una composición de un mito universal. No busque. No encuentres, vos buscá. Yo descreo el tipo que tiene una verdad. A mí el tipo que mira, yo te canto la posta, yo me escapo. Yo busco respuestas, yo no tengo la verdad de nada. Por eso mañana muchos me dicen, Fantí, cagón. No es que yo me doy vuelta y digo, che, estos son mis principios, mañana tengo otro. No, boludo, pero yo soy de verdad convencible. Yo te hice una crítica hace un tiempo, Sí. después te empecé a seguir, te empecé a leer, te empecé a escuchar y dije, no, loco, me equivoqué con este chabón. Vos tenés una idea y yo te entiendo sobre la batalla cultural, entiendo. Pero bueno, yo soy de la idea de buscar Agus, no llegues a una verdad porque... Sí, pero no. A ver, yo no reivindico para mí ninguna verdad absoluta que... De hecho, iniciamos diciendo esto. Me encanta leer a mis enemigos porque me encanta poner en crítica mis propios paradigmas. Mira, ¿me dejás decirte algo y pasar a tu Sí. libro en los últimos minutos? Porque ya viene Educa, Ay, tiene un programa... Dios, No, pero sabes que te voy yo- a sí. mostrar esto. Dale. Mira, Dale. traje especialmente este libro, que es del gobierno de los vivos. Este libro habla, entre otras cosas, de la verdad. Es el curso en el Collège de France, dictado en 1979-1980. Acá me subrayé algunas cosas. Subrayé este párrafo. En realidad comienza, les cuento esto. Foucault toma un emperador romano llamado Septimio Severo, que tenía orígenes muy humildes y había combatido el tipo en África. Tenía la familia, lo había nacido en la Galia, pero después se fue a combatir en África, Septimio Severo, y finalmente después termina llevando sus legiones a Britania. Y tiene un enfrentamiento con las legiones britanas, tiene una puja interna en Roma, y el tipo se queda con el poder. Era muy humilde, no de una buena familia en ese momento, y Septimio Severo queda como emperador de Roma. Entonces no podía ejercer el poder Septimio Severo si no tenía un pasado mítico que lo justificara. Y se hizo pintar un techo en el palacio donde él dictaba la verdad. Se hizo pintar un techo con las estrellas que supuestamente estaban en el día en que él nació. Y esas estrellas marcaban que él era un tipo míticamente elegido. ¿Bien? Entonces él venía y te decía, Laje, usted le faltó el respeto a su amigo, le vamos a cortar un brazo. Y vos decís, pero no, Septimio, ¿dónde? Y bueno, mirá el techo. La verdad se la daba el techo. Foucault hace una cosa maravillosa que compara la verdad de Septimio Severo, que era el techo, la seguridad del techo, con la verdad de Edipo, que no la tenía, viste, que la tuvo que buscar. Pero fíjate esta frase que la anoté para charlarla con vos. Dice, no obstante, nos costaría mucho encontrar el ejemplo de un poder que no se ejerza sin acompañarse de una manera u otra de una manifestación de verdad. Y finalmente dice Foucault, en el ejemplo del cielo estrellado de Septimio Severo, vemos una especie de manifestación pura de lo verdadero, manifestación pura del orden del mundo en su verdad, manifestación pura del destino del emperador y de la necesidad que lo rige, manifestación pura de la verdad sobre la cual se fundan en última instancia las sentencias del príncipe. O sea, y cierro con esta frase de Foucault, cuesta encontrar mucho el ejemplo de un poder que no se ejerza sin acompañarse de una manera u otra de una manifestación de verdad. Explícame vos, y está bien, ¿cuál es la verdad de Javier? ¿Cómo ejerce el poder? Porque yo también ahí considero que Faro y vos haces muchísimo y te banco, en encontrar una manifestación de verdad que justifique
El camino de Javier. Está bueno, hablemoslo de Sí, esto. sí. De ese libro o de ese curso sale un gran concepto de Foucault, que es el del régimen de verdad. Claro, exactamente. La idea de régimen para la política es un conjunto de instituciones, reglas y procedimientos. Acá aparece hegemonía también, y te cierro con esto. Sí. No hay ejercicio de poder, no hay hegemonía sin algo parecido a los rituales o formas de manifestación de la verdad. No hay hegemonía sin la liturgia. La liturgia. La liturgia es la producción de la verdad. Exactamente. Está muy bien, Agus, dale. Exactamente. Entonces, lo que vos me decís, ¿cómo podés entender a Javier con estas categorías? Hay un nuevo régimen de verdad en la Argentina, es decir, hay nuevos procedimientos, nuevos ritos, nuevas formas por las cuales la verdad tiene que manifestarse. La primera y principal se llama democracia. Ahí, Septimio Severo le mostraba a todos el techo porque estaba en un paradigma mitológico de la política. El paradigma moderno de la política es el paradigma democrático. Está bien eso, Agus, Entonces, ¿qué Está muestra bien, mi ley? Muestra, bien. che, escúchame, estos son los votos que yo saqué. No te bancás cuando te dicen que no es democrático. No, claro. O sea, agarrás y decís, mira, ¿cómo que yo no voy a gobernar? Si yo soy el tipo que sacó la mayor cantidad de votos de la historia argentina en términos absolutos y la más alta desde el regreso de la democracia en términos relativos. Te voy a sumar algo, ese es el techo de Septimio. Te voy a sumar algo para que se angustien un poco del otro lado. Hoy vi 6 encuestas. Sí. 6. Y no están mal las encuestas. Se lo cuento a Duquita que está ahí atrás. Tenemos una charla solamente para nosotros. Duca es paja pura. 6 encuestas vi. Si los números que yo vi se producen en octubre, es el techo de Septimio Severo. Claro, es una verdad política. Es una verdad política. Y la verdad en política significa poder. La verdad en política significa poder. ¿Por qué el poder está del lado de Javier Milei? Bueno, porque en un sistema democrático el poder le corresponde al que saque la mayor cantidad de votos. Y ahora se repiten las elecciones. En el caso de Septimio, el régimen de verdad era mítico. Es decir, había que ver la configuración de los astros para que él pudiese ponerse en el lugar del destinado a gobernar. Y él tenía que mostrárselo. Entonces, ahí hay una constante. Y vuelvo a las estructuras. Es decir, yo no me defino postestructuralista ni estructuralista, pero creo en una condición humana permanente. En el sentido, vos fijate, estamos haciendo lo mismo. Sí, en un caso es mitológico, en otro caso contamos votos, pero al final en política necesitamos mostrar la verdad. Y la verdad en política... No hay verdad, Agus. No hay verdad, Agus. No hay verdad, no hay verdad, no hay verdad. Es una construcción la verdad. No bueno, hay verdad. Ahora, ese enunciado, no hay verdad, precisa para tener algún sentido que ser verdadero. Es verdad que no hay verdad. Y eso nos llevaría a un nuevo paradigma que se empezó a estudiar desde el 2016, que es el de la posverdad. Brillante lo que acabas de decir. Me la pusiste y me enganchaste utilizando lo peor que puedes hacer conmigo, que es a los lingüistas. Pero me diste vuelta como una media. Claro, para que sea verdad lo que digo yo, que no hay verdad, tiene que ser un enunciado verdadero el que no hay verdad. Y más aún, sería la verdad más absoluta de todas porque no dejaría juego a ningún otro tipo de verdad. Entonces te puedo decir que por ahí no es verdad que no hay verdad. No es verdad que no hay verdad, sería un enunciado lógicamente Yo aceptable. ahí te diría, ¿leíste Merleau-Ponty? No, Bueno, no. Merleau-Ponty, entre otras cosas, tiene una diferencia de la realidad de lo real. Con la caída de una manzana, por ejemplo. Si vos dejás caer una manzana de un balcón, la realidad te indica que cómo cae la manzana. ¡Ping! Para abajo. Pero lo real es que cae elípticamente por la fuerza de gravedad. Bueno, entonces, te diría que no hay verdad, hay realidad. Ok. ¿Podemos hacer las paces en eso? Estamos. ¿Que no hay verdad y realidad o no? Ok, y nuestro esfuerzo por captar la realidad le llamamos verdad. Está bien eso. Nuestro esfuerzo por captar la realidad le llamamos verdad y eso genera paradigmas. Bueno, está bueno. Ahí te diríamos que entonces que lo que podemos llegar a decir que es verdad es apenas la realidad. Y déjame te diga Está una bien cosa más. eso, Dale, y vamos cerrando. Dale. Bien, justo dale. entramos en la parte más rica. Déjame te diga una cosa más que es la siguiente. Hoy se está construyendo un nuevo régimen de verdad. Habíamos dicho Septimio Severo, habíamos dicho la democracia, si nos vamos a la Edad Media podemos decir la teología como régimen de verdad, pero hoy estamos viviendo el momento de la inteligencia artificial.
Es brillante lo que abrís. Y es un momento mítico de nuevo. Total. Porque empezamos a tener una relación cuasi divina con un conjunto de algoritmos al cual le reclamamos omnipresencia y omnipotencia y omnisciencia. Entonces, qué curioso. Recién estábamos algo de acuerdo, nosotros dos, que es esta visión postestructuralista de que la historia no es un continuo, que la historia no es lineal. Yo no creo en la filosofía del progreso. Entonces, mira qué interesante, quizás acá hay un círculo, porque ahora nos empezamos a referir a la inteligencia artificial de una manera muy similar a la que Septimio Severo se refería al techo cuando buscaba la verdad en los astros. Lo que pasa es que la inteligencia artificial me va a dar realidad, no me va a dar verdad. Y la realidad, sí, bueno, entramos en un mundo que tendríamos que hacer otra charla porque es... ¿leíste Eric Sadin? Sí, claro, me encanta. Tremendo, ¿eh? Me encanta. Tremendo. Eric Sadin tiene una mirada muy particular sobre eso. Y ahí, Agus, escúchame, nos tenemos que ir, pues llega un pibe que la tiene atada. Digo pibe porque está cada vez más joven. Te hablo de Andrés Duca Tenseiler. Duca es un tipo que se reconstruyó en esto, en el streaming. Qué grande. Es un tipo que la gente le cree, lo sigue, lo quieren y viene ya con su trabajo, con su equipo y la va a romper todo, así que quédense del otro lado. Yo quiero decir esto antes de irnos. La batalla cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha. Bueno, es que es derecha. Otro día lo hablemos, claro, porque boludo, es enorme. Es que no Mirá, sé si es derecha, loco. Esas categorías son inevitables para el discurso político. Las usamos desde 1789 Claro, y no las podemos sacar de encima. ¿Sabés lo que pasa? Que con esas categorías Sí. me da certidumbre. Sí, pero la gente en democracia necesita categorías fáciles para ordenar las ofertas políticas. Y en ese sentido yo no me quiero pelear con lo que necesita el hombre no estudioso de filosofía política. Te cierro con esto cortito. ¿Vos sabés lo que es seguramente sí, si no te lo cuento, el narcisismo de las pequeñas diferencias? Contame. Es una categoría psicoanalítica que describe Freud creo que en el malestar en la cultura. Ok. Plantea que entre dos grupos sociales muy parecidos, las pequeñas diferencias deben exacerbarse para marcar la diferencia. Tengamos cuidado en que nuestro narcisismo de las pequeñas diferencias libertarias no nos acerquen a los kirchneristas. Porque siento que muchas veces en el pensamiento libertario se está más cerca del Partido Obrero o de la Cámpora que de Hayek. Perdón, hermano, pero pensemos en el narcisismo de las pequeñas diferencias. Ya espera, se ríe, creo que es una compañera tuya. No, Mirá. a la larga frase de Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar. Le dice a quien le dice, a la larga, la máscara se te convierte en rostro. Cuidemos del narcisismo de la pequeña diferencia, boludo. Porque estamos más parecidos a la Cámpora que nunca. Por eso elegí el término derecha, para que todas las tribus se junten en un término más aglutinador. Sos crack, loco. Gracias, Agus. No, gracias la seguimos a vos. con esto y te felicito. Me encantó. Con este libro, cómprenlo, La Batalla Cultural. Llega Duca acá a Carnaval, la rompe todo el ciudadano. Qué lindo nombre. ¿Sé que se llama el ciudadano Duca, boludo? Es por el ciudadano Keynes, seguramente. Hay una palabra que me vuelve loco. En toda la película de Ciudadano Kane hay una palabra que se llama Rosebud. Ajá. Se mataba la crítica para saber lo que era Rosebud y la película Rosebud. El tipo muere diciendo Rosebud. El tipo era un empresario de medios, era un poronga importante, el Ciudadano Kane, y dice Rosebud. Cuando se está por morir dice Rosebud. ¿Y sabés qué era? ¿Qué era? El nombre del trineo con el que jugaba de chiquito. Y todo el mundo diciendo, Rosebud es una palabra de poder. Hermano, sos crack. Gracias por esta noche, Agus. No, ha sido un honor. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer y gracias por enriquecerme intelectualmente. Igualmente, estas conversaciones, sinceramente, no las he tenido jamás, ni en un medio de comunicación de los tradicionales, ni en un streaming, así que... A mí me pasa lo mismo, y el otro día nos dijimos una cosa por teléfono y me quedé pensando. Me dijo Agus, che, ¿cómo te ven tus colegas? Como un bicho raro, ¿no? Te voy a decir algo que a mí me alegra. No me ven, que es lo mejor que te puede pasar. Sí, es que está llegando otro tipo de gente. Fíjate todos los que estuvimos hoy escuchando esta charla, este ping-pong de filosofía.
Gracias, Saúl. Gracias a vos. Nos vemos en Aduca. Todos los señores, es la marcha del